Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a hacer el ejercicio 10 del práctico de flexión, donde tenemos que volver al problema 6 y calcularle la flecha en el extremo del voladizo. Es decir, hay que calcular la flecha acá. Con la flecha nos referimos al desplazamiento que tiene este punto, el desplazamiento vertical. Bueno, el problema, nosotros tenemos acá la carga que ya la sacamos del ejercicio 6 y la inercia que también la calculamos en el ejercicio 6, así que no vamos a perder tiempo en eso. Bueno, la manera que vamos a resolver este ejercicio es por la superposición de efectos utilizando tablas. ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos unas tablas donde nos dice cuánto es la flecha, cuánto es el desplazamiento de una estructura cargada. Esa estructura en estas tablas que ven acá es bastante sencillo. Ven, por ejemplo, una empotrada libre con una carga, una empotrada libre con una carga distribuida, y todas estas fórmulas fueron obtenidas mediante la aplicación de la ecuación diferencial de la curva elástica. Bueno, como ven, en estos casos sencillos no encontramos los casos difíciles que ven acá, pero separando entre partes y que esas partes coincidan lo más parecido a lo que se ve en la tabla, se puede llegar igual a un resultado. Entonces, por ejemplo, esto nosotros no lo vamos a encontrar, pero ¿qué podemos hacer? Partirlo en una parte autoisostática y en una parte no autoisostática, o sea, en una parte que se sostiene por sí sola y en una parte que no se sostiene por sí sola y necesita de la otra. Entonces, este primer tramo, nosotros, ¿qué es lo más parecido que podemos llegar a encontrar en la tabla? Un empotrado libre con una carga linealmente distribuida. Pero ¿qué pasó? Acá había un vínculo simple y acá es un empotramiento. Entonces aparece un momento que antes no estaba y una flecha. Aparece un momento. Cuando yo haga los demás dibujos, en la sumatoria de dibujos yo tengo que tener en cuenta que este momento desaparezca y que se produzca realmente el efecto que realmente sé que está pasando acá. Acá yo sé que el desplazamiento no está sucediendo ningún desplazamiento en este punto, o sea que es imposible que después todos los dibujos me digan que hay un desplazamiento en este dibujo. Eso es algo que, en este punto, eso es algo que tienen que tener en cuenta siempre. Bueno, entonces el primer tramo ya está seleccionado y esta es la parte no autoisostática, o sea, no se sostiene por sí sola, necesita de esta parte para sostenerse. Bueno, se reacciona con un momento y debido a esta carga esto se deforma de esta manera. Tenemos una flecha que vamos a llamar I1 y en la tabla vemos que tiene este valor. Vamos a la tabla. Ven, por ejemplo, yo no hubiera puesto esto, no hubiera puesto esto porque no es parecido, no hubiera puesto esto porque no es parecido, entonces hubiera puesto esto que es lo más parecido que tengo. Como no es lo más parecido que tengo porque tiene un empotramiento y no un vínculo simple, aparecen cosas, que es, por ejemplo, el momento que aparece acá, que después voy a tener que anular y ahora lo vamos a ver. La formulita que tenemos que ver es la de deflexión, ¿sí? Entonces esto yo directamente lo puse acá y acá lo tiene. Q, o sea, los 4,45 por la longitud del tramo, que es 160 centímetros, dividido 8 veces, E por I. E 2.100.000 y es un dato que ya tenemos del ejercicio. Esto queda 0,12 centímetros. Hacia abajo. Bueno, ahora sí. Este efecto que antes no estaba, ¿qué pasa? Tengo que trasladar los efectos estáticos de la parte no autoisostática a la autoisostática. Es así. O sea, el efecto estático es el momento. Con el sentido contrario. Si esto es antihorario, acá va de manera horaria. ¿Sí? Se traslada de la parte no autoisostática al tramo adyacente, autoisostático, el efecto estático en sentido contrario. El tramo adyacente. Entonces el tramo adyacente también es algo que vamos a tener que suponer.
¿Cómo qué lo vamos a tener que suponer? Como lo más parecido que tengamos en la tabla. ¿Qué es lo más parecido que tengamos en la tabla? Bueno, una viga simplemente apoyada para lo que es este tramo de acá.